Las fábulas de Esopo, grabado para LibriVox.org por Paulino, www.paulino.info. Fábula número 61. El lobo y el cordero en el templo. Dándose cuenta de que era perseguido por un lobo, un pequeño corderito decidió refugiarse en un templo cercano. Lo llamó el lobo y le dijo que si el sacrificador lo encontraba allí adentro, lo inmolaría a su dios. Mejor así, replicó el cordero. Prefiero ser víctima para un dios a tener que perecer en tus colmillos. Si sin remedio vamos a ser sacrificados, más nos vale que sea con el mayor honor. Fin de la fábula. Esta es una grabación del dominio público. Las fábulas de Esopo, grabado para LibriVox.org por Roberto Antonio Muñoz. Fábula número 62. El lobo y la cabra. Encontró un lobo a una cabra que pastaba a la orilla de un precipicio. Como no podía llegar a donde estaba ella, le dijo: «Oye, amiga, mejor baja, pues ahí te puedes caer. Además, mira este prado donde estoy yo. Está bien verde y crecido». Pero la cabra le dijo: «Bien sé que no me invitas a comer a mí, sino a ti mismo, siendo yo tu plato. Conoce siempre a los malvados, para que no te atrapen con sus engaños». Fin de fábula. Esta grabación es de dominio público. Las fábulas de Esopo, grabado para LibriVox.org por Roberto Antonio Muñoz. Fábula número 63. El lobo, la nana y el niño. Se hallaba hambriento un lobo y vagaba en busca de su comida. Llegó a una choza y oyó a un niño que lloraba y a su nana que le decía: «No llores, mi niño, porque te llevo donde el lobo». Creyendo el lobo aquellas palabras, se quedó esperando por mucho tiempo. Y llegada la noche, la nana, cuando arrullaba al niño, le cantaba: «Si viene el lobo, lo mataremos». Al oír el lobo las nuevas palabras, siguió su camino meditando. En esta casa dicen primero una cosa y después quieren hacer otra muy diferente. Más importante que las palabras son los actos de amor verdadero. Fin de fábula. Esta grabación es de dominio público. Las fábulas de Esopo, grabado para LibriVox.org por Roberto Antonio Muñoz. Fábula número 64. El lobo y la gruta. A un lobo que comía un hueso se le atragantó el hueso en la garganta y corría por todas partes en busca de auxilio. Encontró en su correr a una grulla y le pidió que le salvara de aquella situación, y que enseguida le pagaría por ello. Aceptó la grulla e introdujo su cabeza en la boca del lobo, sacando de la garganta el hueso atravesado. Pidió entonces la cancelación de la paga convenida. «Oye, amiga», dijo el lobo, «¿no crees que es suficiente paga con haber sacado tu cabeza sana y salva de mi boca? Nunca hagas favores a malvados, traficantes o corruptos, pues mucha paga tendrías si te dejan sano y salvo». Fin de fábula. Esta grabación es de dominio público. Las fábulas de Esopo, grabado para LibriVox.org por Karen Savage. Fábula número 65. El lobo y el caballo. Pasaba un lobo por un sembrado de cebada.
pero como no era comida de su gusto, la dejó y siguió su camino. Encontró al rato a un caballo, y le llevó al campo comentándole la gran cantidad de cebada que había hallado, pero que en vez de comérsela él, mejor se la había dejado, porque le agradaba más oír el ruido de sus dientes al masticarla. Pero el caballo le repuso: Amigo, si los lobos comieran cebada, no hubieras preferido complacer a tus oídos sino a tu estómago. A todo malvado, aunque parezca actuar como bueno, no debe de creérsele. Fin de fábula. Esta grabación es de dominio público. Fábulas de Esopo, grabado para LibriVox.org por Alejandro González Calderón. Fábula número 66, El lobo y el asno. Un lobo fue elegido rey entre sus congéneres y decretó una ley ordenando que lo que cada uno capturase en la caza lo pusiera en común y lo repartiese por partes iguales entre todos. De esta manera ya no tendrían los lobos que devorarse unos a otros en épocas de hambre. Pero en eso le escuchó un asno que estaba por ahí cerca y moviendo sus orejas le dijo: Magnífica idea ha brotado de tu corazón, pero ¿por qué has escondido todo tu botín en tu cueva? Llévalo a la comunidad y repártelo también como lo has decretado. El lobo, descubierto y confundido, derogó su ley. Si alguna vez llegas a tener poder de legislar, sé el primero en cumplir tus propias leyes. Fin de la fábula. Esta grabación es de dominio público. Fábulas de Esopo, grabado para LibriVox.org por Roberto Antonio Muñoz. Fábula número 67, El lobo y el león. Cierta vez un lobo, después de capturar a un carnero en un rebaño, lo arrastraba a su guarida. Pero un león que lo observaba salió a su paso y se lo arrebató. Molesto el lobo, y guardando prudente distancia, le reclamó: Injustamente me arrebatas lo que es mío. El león, riéndose, le dijo: Ajá, me vas a decir seguro que tú lo recibiste buenamente de un amigo. Lo que ha sido mal habido, de alguna forma llegará a ser perdido. Fin de fábula. Esta grabación es de dominio público. Fábulas de Esopo, grabado para LibriVox.org por Alejandro González Calderón. Fábula número 68, El lobo y el perro. Se encontró un lobo con un corpulento perro sujeto a un collar, y le preguntó: ¿Quién te ha encadenado y quién te ha alimentado de esa forma? Mi amo, el cazador, respondió el perro. ¡Que los dioses nos libren a los lobos de semejante destino! Prefiero morir de hambre a tener que cargar tan pesado collar. Más vale el duro trabajo en libertad que el placer en esclavitud. Fin de la fábula. Esta grabación es de dominio público. Las fábulas de Esopo, grabado para LibriVox.org por El Ochito. Fábula número 69. El lobo y el pastor. Acompañaba un lobo a un rebaño de ovejas, pero sin hacerles daño. Al principio el pastor lo observaba y tenía cuidado de él como un enemigo. Pero como el lobo le seguía y en ningún momento intentó robo alguno, llegó a pensar el pastor que más bien tenía un guardián de aliado. Cierto día, teniendo el pastor necesidad de ir al pueblo, dejó sus ovejas confiadamente junto al lobo y se marchó. El lobo, al ver llegado el momento oportuno, se lanzó sobre el rebaño y lo devoró casi todo. Cuando regresó el pastor y vio todo lo sucedido, exclamó: Bien merecido lo tengo, porque ¿de dónde saqué confiar las ovejas a un lobo? Nunca dejes tus valores al alcance de los codiciosos, no importa su inocente apariencia. Fin de la fábula. Esta grabación es del dominio público.
Fábulas de Esopo, grabado para LibriVox.org por El Ochito. Fábula número 70. El lobo harto y la oveja. Un lobo hartado de comida y ya sin hambre vio a una oveja tendida en el suelo. Dándose cuenta que se había desplomado simplemente de terror, se le acercó y tranquilizándola le prometió dejarla ir si le decía 3 verdades. Le dijo entonces la oveja que la primera es que preferiría no haberle encontrado. La segunda, que como ya lo encontró, hubiera querido encontrarlo ciego. Y por tercera verdad le dijo: ojalá todos los lobos malvados murieran de mala muerte, ya que sin haber recibido mal alguno de nosotras nos dan una guerra cruel. Reconoció el lobo la realidad de aquellas verdades y dejó marchar a la oveja. Camina siempre soportado en la verdad, y ella te abrirá los caminos del éxito, aun entre adversarios. Fin de la fábula. Esta grabación es del dominio público. Las de Esopo, grabado para LibriVox.org por El Ochito. Fábula número 71. El lobo herido y la oveja. Un lobo que había sido mordido por unos perros yacía en el suelo todo malherido. Viendo la imposibilidad de procurarse comida en esa situación, pidió a una oveja que pasaba por allí que le llevara un poco de agua del cercano río. Si me traes agua para beber, le dijo, yo mismo me encargaré de mi comida. Si te llevo agua para beber, respondió la oveja, yo misma asistiré a tu cena. Prevé siempre el verdadero fondo de las aparentemente inocentes propuestas de los malhechores. Fin de la fábula. Esta grabación es del dominio público. Las de Esopo, grabado para LibriVox.org por El Ochito. Fábula número 72. El lobo y el labrador. Llevó un labrador su yunta de bueyes al abrevadero. Caminaba por ahí cerca un lobo hambriento en busca de comida. Encontró el lobo el arado y empezó a lamer los bordes del yugo, y enseguida y sin darse cuenta, terminó por meter su cabeza adentro. Agitándose como mejor podía para soltarse, arrastraba el arado a lo largo del surco. Al regresar el labrador, y viéndolo en esta actividad, le dijo: «Ah, lobo ladrón, qué felicidad si fuera cierto que renunciaste a tu oficio y te has unido a trabajar honradamente la tierra». A veces, por casualidad o no, los malvados parecieran actuar bien, mas su naturaleza siempre los delata. Fin de la fábula. Esta grabación es del dominio público. Las de Esopo, grabado para LibriVox.org por El Ochito. Fábula número 73. El lobo y el perro dormido. Dormía plácidamente un perro en el portal de una casa. Un lobo se abalanzó sobre él, dispuesto a darse un banquete, cuando en eso el perro le rogó que no lo sacrificara todavía. «Mírame, ahora estoy en los huesos», le dijo. «Espera un poco de tiempo, ya que mis amos pronto van a celebrar sus bodas, y como yo también me daré mis buenos atracones, me engordaré, y de seguro seré un mucho mejor manjar para tu gusto». Le creyó el lobo y se marchó. Al cabo de algún tiempo volvió, pero esta vez encontró al perro durmiendo en una pieza elevada de la casa. Se detuvo al frente y le recordó al perro lo que habían convenido. Entonces el perro repuso: «Ah, lobo, si otro día de nuevo me ves dormir en el portal de la casa, no te preocupes por esperar las bodas».
Si una acción te lleva a caer en un peligro y luego te logras salvar de él, recuerda cuál fue esa acción y evita repetirla para no volver a ser su víctima. Fin de la fábula. Esta grabación es del dominio público. Las de Esopo. Grabado para LibriVox.org por El Ochito. Fábula número 74. El lobo y el cabrito encerrado. Protegido por la seguridad del corral de una casa, un cabrito vio pasar a un lobo y comenzó a insultarle burlándose ampliamente de él. El lobo serenamente le replicó: «Infeliz, sé que no eres tú quien me está insultando, sino el sitio en que te encuentras. Muy a menudo no es el valor, sino la ocasión y el lugar quienes proveen el enfrentamiento arrogante ante los poderosos». Fin de la fábula. Esta grabación es del dominio público. Las fábulas de Esopo, grabado para LibriVox.org por Karen Savage. Fábula número 75. El lobo flautista y el cabrito. Un cabrito se rezagó en el rebaño y fue alcanzado por un lobo que lo perseguía. Se volvió hacia éste y le dijo: «Ya sé, señor lobo, que estoy condenado a ser tu almuerzo, pero para no morir sin honor, toca tu flauta y yo bailaré por última vez». Y así lo hicieron, pero los perros, que no estaban lejos, oyeron el ruido y salieron a perseguir al lobo. Viendo la mala pasada, se dijo el lobo: «Con sobrada razón me ha sucedido esto, porque siendo yo cazador, no debí meterme a flautista». Cuando vayas a efectuar una nueva actividad, antes ten en cuenta tus capacidades y las circunstancias para valorar si podrías salir adelante. Fin de fábula. Esta grabación es de dominio público. Las fábulas de Esopo, grabado para LibriVox.org por Alejandro González Calderón. Fábula 76. Los dos perros. Un hombre tenía dos perros, uno para la caza y el otro para el cuido. Cuando salía de cacería iba con el de caza, y si cogía alguna presa al regresar, el amo le regalaba un pedazo al perro guardián. Descontento por esto, el perro de caza lanzó a su compañero algunos reproches, que sólo era él quien salía y sufría en todo momento, mientras que el otro perro, el cuidador, sin hacer nada, disfrutaba de su trabajo de caza. El perro guardián le contestó: «No es a mí a quien debes de reclamar, sino a nuestro amo, ya que en lugar de enseñarme a trabajar como a ti, me ha enseñado a vivir tranquilamente del trabajo ajeno. Pide siempre a tus mayores que te enseñen una preparación y trabajo digno para afrontar tu futuro, y esfórzate en aprenderlo correctamente». Fin de la fábula. Esta grabación es de dominio público. Las fábulas de Esopo, grabado para LibriVox.org por Alejandro González Calderón. Fábula 77. Los perros hambrientos. Vieron unos perros hambrientos en el fondo de un arroyo unas pieles que estaban puestas para limpiarlas, pero como debido al agua que se interponía no podían alcanzarlas, decidieron beberse primero el agua para así llegar fácilmente a las pieles. Pero sucedió que de tanto beber y beber, reventaron antes de llegar a las pieles. Ten siempre cuidado con los caminos rápidos, pues no siempre son los más seguros. Fin de la fábula. Esta grabación es de dominio público. Las de Esopo, grabado para LibriVox.org por El Ochito. Fábula número 78. El hombre al que mordió un perro. Un perro mordió a un hombre, y éste corría por todos lados buscando quien le curara.
Un vecino le dijo que mojara un pedazo de pan con la sangre de su herida y se lo arrojase al perro que lo mordió. Pero el hombre herido respondió: si así premiara al perro, todos los perros del pueblo vendrían a morderme. Grave error es halagar la maldad, pues la incitas a hacer más daño todavía. Fin de la fábula. Esta grabación está en el dominio público. Las de Esopo. Grabado para LibriVox.org por El Ochito. Fábula número 79. El perro y el cocinero. Preparó un hombre una cena en honor de uno de sus amigos y de sus familiares, y su perro invitó también a otro perro amigo. Ven a cenar a mi casa conmigo, le dijo. Y llegó el perro invitado lleno de alegría. Se detuvo a contemplar el gran festín, diciéndose a sí mismo: ¡qué suerte tan inesperada! Tendré comida para hartarme y no pasaré hambre por varios días. Estando en esos pensamientos, meneaba el rabo como gran viejo amigo de confianza, pero al verlo el cocinero moviéndose alegremente de allá para acá, lo cogió de las patas y sin pensarlo más lo arrojó por la ventana. El perro se volvió, lanzando grandes alaridos, y encontrándose en el camino con otros perros, éstos le preguntaron: ¿cuánto has comido en la fiesta, amigo? De tanto beber, contestó, tanto me he embriagado que ya ni siquiera sé por dónde he salido. No te confíes de la generosidad que otros prodigan con lo que no les pertenece. Fin de la fábula. Esta grabación es del dominio público. Las de Esopo. Grabado para LibriVox.org por El Ochito. Fábula número 80. El perro de pelea y los perros sencillos. Un perro había sido muy bien alimentado en una casa, y fue adiestrado para luchar contra las fieras. Un día, al ver un gran número de ellas colocadas en fila, rompió el collar que le sujetaba y rápidamente echó a correr por las calles del pueblo. Lo vieron pasar otros perros, y viendo que era fuerte como un toro, le preguntaron: ¿por qué corres de esa manera? Sé que vivo en la abundancia, sin hambre, con mi estómago siempre satisfecho, pero también siempre estoy cerca de la muerte, combatiendo a esos osos y leones, respondió. Entonces los otros perros comentaron: nuestra vida es en verdad pobre, pero más bella sin tener que pensar en combatir con leones ni osos. Las grandes ganancias van siempre acompañadas de grandes riesgos. Fin de la fábula. Esta grabación es del dominio público. Las de Esopo. Grabado para LibriVox.org por El Ochito. Fábula número 81. El perro, el gallo y la zorra. Cierta vez un perro y un gallo se unieron en sociedad para recorrer al mundo. Llegada una noche, el gallo subió a un árbol y el perro se recostó al pie del tronco. Y como era su costumbre, cantó el gallo antes del amanecer. Oyó su canto una zorra y corrió hacia el sitio parándose al pie del árbol. Le rogó que descendiera, pues deseaba besar a un animal que tenía tan exquisita voz. Le replicó entonces el gallo que por favor primero despertara al portero, que estaba durmiendo al pie del árbol. Y entonces el perro, cuando la zorra buscaba cómo establecer conversación con el portero, le saltó encima descuartizándola. Es inteligente actitud, cuando encontramos un enemigo poderoso, encaminarlo a que busque a otros más fuertes que nosotros. Fin de la fábula. Esta grabación está en el dominio público. Las de Esopo.
grabado para LibriVox.org por El Ochito. Fábula número 82. El perro y la almeja. Un perro de esos acostumbrados a comer huevos, al ver una almeja, no lo pensó dos veces y creyendo que se trataba de un huevo, se la tragó inmediatamente. Desgarradas luego sus entrañas, se sintió muy mal y se dijo: bien merecido lo tengo por creer que todo lo que veo redondo son huevos. Nunca tomes un asunto sin antes reflexionar, para no entrar luego en extrañas dificultades. Fin de la fábula. Esta grabación es del dominio público. Las de Esopo, grabado para LibriVox.org por El Ochito. Fábula número 83. El perro y la liebre. Un perro de caza atrapó un día a una liebre, y a ratos la mordía y a ratos le lamía el hocico. Cansada la liebre de esa cambiante actitud, le dijo: deja ya de morderme o de besarme, para saber yo si eres mi amigo o mi enemigo. Sé siempre consistente en tus principios. Fin de la fábula. Esta grabación es del dominio público. Fábulas de Esopo, grabado para LibriVox.org por Karen Savage. Fábula número 84. El perro y el reflejo en el río. Vadeaba un perro un río, llevando en su hocico un sabroso pedazo de carne. Vio su propio reflejo en el agua del río y creyó que aquel reflejo era en realidad otro perro que llevaba un trozo de carne mayor que el suyo. Y deseando adueñarse del pedazo ajeno, soltó el suyo para arrebatar el trozo a su supuesto compadre. Pero el resultado fue que se quedó sin el propio y sin el ajeno. Este porque no existía, solo era un reflejo, y el otro, el verdadero, porque se lo llevó la corriente. Nunca codicies el bien ajeno, pues puedes perder lo que ya has adquirido con tu esfuerzo. Fin de fábula. Esta grabación es de dominio público. Las fábulas de Esopo, grabado para LibriVox.org. Fábula número 85. El perro y el carnicero. Penetró un perro en una carnicería y notando que el carnicero estaba muy ocupado con sus clientes, cogió un trozo de carne y salió corriendo. Se volvió el carnicero y viéndole huir y sin poder hacer ya nada, exclamó: oye, amigo, allí donde te encuentre no dejaré de mirarte. No esperes a que suceda un accidente para pensar en cómo evitarlo. Fin de fábula. Esta grabación es de dominio público. Las de Esopo, grabado para LibriVox.org por El Ochito. Fábula número 86. El perro con campanilla. Había un perro que acostumbraba a morder sin razón. Le puso su amo una campanilla para advertirle a la gente de su presencia cercana, y el can, sonando la campanilla, se fue a la plaza pública a presumir. Mas una sabia perra ya avanzada de años le dijo: ¿de qué presumes tanto, amigo? Sé que no llevas esa campanilla por tus grandes virtudes, sino para anunciar tu maldad oculta. Los halagos que se hacen a sí mismo los fanfarrones sólo delatan sus mayores defectos. Fin de la fábula. Esta grabación es del dominio público. Las de Esopo, grabado para LibriVox.org por El Ochito. Fábula número 87.
el perro que perseguía al león. Un perro de caza se encontró con un león y partió en su persecución. Pero el león se volvió rugiendo, y el perro, todo atemorizado, retrocedió rápidamente por el mismo camino. Le vio una zorra y le dijo: «Perro infeliz, primero perseguías al león y ya ni siquiera soportas sus rugidos». Cuando entres a una empresa, mantente siempre listo a afrontar imprevistos que no te imaginabas. Fin de la fábula. Esta grabación es del dominio público. Las de Esopo, grabado para LibriVox.org por El Ochito. Fábula número 87. El perro y la corneja. Una corneja que ofrecía en sacrificio una víctima atenea invitó a un perro al banquete. Le dijo el perro: «¿Por qué dilapidas tus bienes en inútiles sacrificios? Pues deberías de saber que la diosa te desprecia hasta el punto de quitar todo crédito a tus presagios». Entonces replicó la corneja: «Es por eso que le hago estos sacrificios, porque sé muy bien su indisposición conmigo y deseo su reconciliación. Si deseas que los más alejados te escuchen, debes llamarlos con mayor intensidad». Fin de la fábula. Esta grabación es del dominio público. Las de Esopo, grabado para LibriVox.org por El Ochito. Fábula número 89. La corneja y el cuervo. Sentía una corneja celos contra los cuervos, porque éstos dan presagios a los hombres, prediciéndoles el futuro, y por esta razón los toman como testigos. Quiso la corneja poseer las mismas cualidades. Viendo pasar a unos viajeros, se posó en un árbol, lanzándoles espantosos gritos. Al oír aquel estruendo, los viajeros retrocedieron espantados, excepto uno de ellos, que dijo a los demás: amigos, tranquilos, esa ave es solamente una corneja. Sus gritos no son de presagios». Cuando vanidosamente y sin tener capacidades se quiere rivalizar con los más preparados, no sólo no se les iguala, sino que además se queda en ridículo. Fin de la fábula. Esta grabación es del dominio público. Las de Esopo, grabado para LibriVox.org por El Ochito. Fábula número 90. La corneja con los cuervos. Una corneja que por esas cosas del destino era más grande que sus compañeras, despreciando y burlándose de sus congéneres, se fue a vivir entre los cuervos, pidiéndoles que aceptaran compartir su vida. Pero los cuervos, a quienes su figura y su voz le eran desconocidas, sin pensarlo mucho la golpearon y la arrojaron de su grupo. Y la corneja, expulsada por los cuervos, volvió de nuevo donde las demás cornejas. Pero éstas, heridas por el ultraje que se le había hecho, se negaron a recibirla otra vez. Así quedó esta corneja excluida de la sociedad de unos y de otros. Cuando pienses cambiar de sociedad, domicilio o amistades, no lo hagas nunca despreciando a la anterior, no sea que más tarde tengas que regresar allá. Fin de la fábula. Esta grabación es del dominio público. Las de Esopo, grabado para LibriVox.org por Alex Agudelo, Bogotá, Colombia, abril 18, 2007. Fábula número 99. El gallo y la comadreja. Una comadreja atrapó a un gallo y quiso tener una razón plausible para comérselo.
La primera acusación fue la de importunar a los hombres y de impedirles dormir con sus molestos cantos por la noche. Se defendió el gallo diciendo que lo hacía para servirles, pues despertándolos les recordaba que debían comenzar sus trabajos diarios. Entonces la comadreja buscó la segunda acusación, que maltrataba a la naturaleza por buscar como novias incluso a su madre y a sus hermanas. Repuso el gallo que con ello también favorecía a sus dueños, porque así las gallinas ponían más huevos. «Vaya», exclamó la comadreja, «veo que bien sabes tener respuesta para todo, pero no por eso voy a quedarme en ayunas», y se lo sirvió de cena. Para el malvado decidido a agredir no lo para ninguna clase de razones. Fin de la fábula El gallo y la comadreja. Esta grabación es del dominio público. Las de Esopo, grabado para LibriVox.org por Alex Agudelo, Bogotá, Colombia, abril 18, 2007. Fábula número 100. Los gallos y la perdiz. Un hombre que tenía 2 gallos compró una perdiz doméstica y la llevó al corral junto con ellos para alimentarla. Pero estos la atacaban y la perseguían, y la perdiz, pensando que lo hacían por ser de distinta especie, se sentía humillada. Pero días más tarde vio cómo los gallos se peleaban entre ellos, y que cada vez que se separaban estaban cubiertos de sangre. Entonces se dijo a sí misma: «Ya no me quejo de que los gallos me maltraten, pues he visto que ni aun entre ellos mismos están en paz». Si llegas a una comunidad donde los vecinos no viven en paz, ten por seguro que tampoco te dejarán vivir en paz a ti. Fin de la fábula Los gallos y la perdiz. Esta grabación es del dominio público. Las fábulas de Esopo, grabado para LibriVox.org por Paulino, www.paulino.info. Fábula número 101. El ciervo, el manantial y el león. Agobiado por la sed, llegó un ciervo a un manantial. Después de beber, vio su reflejo en el agua. Al contemplar su hermosa cornamenta, sintióse orgulloso, pero quedó descontento por sus piernas débiles y finas. Sumido aún en estos pensamientos, apareció un león que comenzó a perseguirle. Echó a correr y le ganó una gran distancia, pues la fuerza de los ciervos está en sus piernas y la del león en su corazón. Mientras el campo fue llano, el ciervo guardó la distancia que le salvaba, pero al entrar en el bosque, sus cuernos se engancharon a las ramas y, no pudiendo escapar, fue atrapado por el león. A punto de morir, exclamó para sí mismo: «Desdichado, mis pies, que pensaban me traicionaban, eran los que me salvaban, y mis cuernos, en los que ponía toda mi confianza, son los que me pierden». Muchas veces, a quienes creemos más indiferentes, son quienes nos dan la mano en las congojas, mientras que los que nos adulan ni siquiera se asoman. Fin de la fábula. Esta grabación es del dominio público. Las fábulas de Esopo, grabado para LibriVox.org por Paulino, www.paulino.info. Fábula número 102. La cierva y la viña. Una cierva era perseguida por unos cazadores y se refugió bajo una viña. Pasaron cerca los cazadores y la cierva, creyéndose muy bien escondida, empezó a saborear las hojas de la viña que la cubría. Viendo los cazadores que las hojas se movían, pensaron muy acertadamente que allí adentro había un animal oculto, y disparando sus flechas,
hirieron mortalmente a la sierva. Esta, viéndose morir, pronunció estas palabras: Me lo he merecido, pues no debí haber maltratado a quien me estaba salvando. Sé siempre agradecido con quien generosamente te da la ayuda para salir adelante. Fin de la fábula. Esta es una grabación del dominio público. Las fábulas de Esopo. Grabado para LibriVox.org por Paulino. www.paulino.info. Fábula número 103. La cierva en la gruta del león. Una cierva que huía de unos cazadores llegó a una gruta donde no sabía que moraba un león. Entrando en ella para esconderse, cayó en las garras del león. Viéndose sin remedio perdida, exclamó: Desdichada de mí, huyendo de los hombres, caí en las garras de un feroz animal. Si tratas de salir de un problema, busca que la salida no sea caer en otro peor. Fin de la fábula. Esta grabación es del dominio público. Las fábulas de Esopo. Grabado para LibriVox.org por Paulino. www.paulino.info. Fábula número 104. La cierva tuerta. Una cierva a la que le faltaba un ojo pasía a orillas del mar, volviendo su ojo intacto hacia la tierra para observar la posible llegada de cazadores, y dando al mar el lado que le carecía del ojo, pues de allí no esperaba ningún peligro. Pero resulta que una gente navegaba por este lugar, y al ver a la cierva la abatieron con sus dardos, y la cierva agonizando se dijo para sí: Pobre de mí, vigilaba la tierra que creía llena de peligros, y el mar, al que consideraba un refugio, me ha sido mucho más funesto. Nunca excedas la valoración de las cosas. Procura ver siempre sus ventajas y desventajas en forma balanceada. Fin de la fábula. Esta grabación es del dominio público. Las fábulas de Esopo, grabado para LibriVox.org por Alexander en Bogotá, Colombia, 6 de junio de 2007. Fábula número 105. El ciervo y el cervatillo. Díjole un día un cervatillo al ciervo: Padre, eres mayor y más veloz que los perros, y tienes además unos cuernos magníficos para defenderte. ¿Por qué huyes delante de ellos? El ciervo respondió riendo: Justo es lo que me dices, hijo mío, mas no sé lo que me sucede, pero cuando oigo el ladrido de un perro, inmediatamente me doy a la fuga. Cuando se tiene un ánimo temeroso, no hay razón que pueda cambiarlo. Fin de la fábula. Esta grabación es de dominio público. La de Esopo, grabado para LibriVox.org por Alexander en Bogotá, Colombia, junio 6 de 2007. Fábula número 106. El caballo viejo. Un caballo viejo fue vendido para darle vueltas a la piedra de un molino. Al verse atado a la piedra, exclamó sollozando: Después de las vueltas de las carreras, he aquí a qué vueltas me he reducido. No presumáis de la fortaleza de la juventud. Para muchos, la vejez es un trabajo muy penoso. Fin de la fábula número 106. Esta grabación es de dominio público.
Las fábulas, grabado para LibriVox.org por Alexander en Bogotá, Colombia, el 6 de junio de 2007. Fábula número 107. El caballo, el buey, el perro y el hombre. Cuando Zeus creó al hombre, solo le concedió unos pocos años de vida, pero el hombre, poniendo a funcionar su inteligencia, al llegar el invierno, edificó una casa y habitó en ella. Cierto día, en que el frío era muy crudo y la lluvia empezó a caer, no pudiendo el caballo aguantarse más, llegó corriendo a donde el hombre y le pidió que le diera abrigo. Le dijo el hombre que solo lo haría con una condición, que le cediera una parte de los años que le correspondían. El caballo aceptó. Poco después se presentó el buey, que tampoco podía sufrir el mal tiempo. Contestóle el hombre lo mismo, que lo admitiría si le daba cierto número de sus años. El buey cedió una parte y quedó admitido. Por fin llegó el perro, también muriéndose de frío, y cediendo una parte de su tiempo de vida, obtuvo su refugio. Y he aquí el resultado. Cuando los hombres cumplen el tiempo que Zeus les dio, son puros y buenos. Cuando llegan a los años pedidos al caballo, son intrépidos y orgullosos. Cuando están en los del buey, se dedican a mandar. Y cuando llegan a usar el tiempo del perro, al final de su existencia, vuélvense irascibles y malhumorados. Describe esta fábula las etapas del hombre: inocente niñez, vigorosa juventud, poderosa madurez y sensible vejez. Fin de la fábula número 107. Esta grabación es de dominio público. Las fábulas, grabado para LibriVox.org por Alexander en Bogotá, Colombia, el 6 de junio de 2007. Fábula número 108. El caballo y el palafrenero. Había un palafrenero que robaba y llevaba a vender la cebada de su caballo, pero en cambio se pasaba el día entero limpiándole y peinándole para lucirlo de lo mejor. Un día el caballo le dijo: si realmente quieres que me vea hermoso, no robes la cebada que es para mi alimento. Ten cuidado de quien mucho te adule o alabe, pues algo busca quitarte a cambio. Fin de la fábula número 108. Esta grabación es de dominio público. Las de Esopo, grabado para LibriVox.org por Alexander en Bogotá, Colombia, el 6 de junio de 2007. Fábula número 109. El caballo y el asno. Un hombre tenía un caballo y un asno. Un día que ambos iban caminando a la ciudad, el asno, sintiéndose cansado, le dijo al caballo: toma una parte de mi carga si te interesa mi vida. El caballo, haciéndose el sordo, no dijo nada, y el asno cayó víctima de la fatiga y murió allí mismo. Entonces el dueño echó toda la carga encima del caballo, incluso la piel del asno, y el caballo, suspirando, dijo: qué mala suerte tengo, por no haber querido cargar con un ligero fardo, ahora tengo que cargar con todo, y hasta con la piel del asno encima. Cada vez que no tiendes tu mano para ayudar a tu prójimo, que honestamente te lo pide, sin que lo notes en ese momento, en realidad te estás perjudicando a ti mismo. Fin de la fábula número 109. Esta grabación es de dominio público. Las fábulas de Esopo, grabado para LibriVox.org por Creative JF. Fábula número 110. El caballo y el soldado. Un soldado, durante una guerra, alimentó con cebada a su caballo, su compañero de esfuerzos y peligros. Pero, acabada la guerra, el caballo fue empleado en trabajos serviles y para transportar pesados bultos, siendo alimentado únicamente con paja. Al anunciarse una nueva guerra, y al son de la trompeta, el dueño del caballo lo aparejó, se armó y montó encima, pero el caballo, exhausto, se caía a cada momento. Por fin dijo a su amo: vete mejor entre los infantes, puesto que de caballo que era me has convertido en asno. ¿Cómo quieres hacer ahora de un asno un caballo? En los tiempos de bienestar debemos prepararnos para las épocas críticas. Fin de la fábula. Esta grabación es del dominio público.
Las fábulas de Esopo, grabado para LibriVox.org por Creative JF. Fábula número 111. La mula. Henchida de cebada, una mula se puso a saltar, diciéndose a sí misma: «Mi padre es un caballo veloz en la carretera, y yo me parezco en todo a él». Pero llegó la ocasión en que la mula se vio obligada a correr. Terminada la carrera, muy contrariada, se acordó de pronto de su verdadero padre, el asno. Siempre debemos reconocer nuestras raíces, respetando nuestras herencias y las ajenas. Fin de la fábula. Esta grabación es del dominio público. Las fábulas de Esopo, grabado para LibriVox.org por Creative JF. Fábula número 112. El camello que estercoló en el río. Atravesaba un camello un río de aguas rápidas. Sintió la necesidad de estercolar y viendo enseguida que pasaba delante de él su excremento, arrastrado por el río, exclamó: «¿Cómo sucede esto? Lo que estaba atrás mío, ahora lo veo pasar adelante». Es como en algunos estados o empresas, donde los incapaces y los corruptos pasan a ocupar los primeros lugares en lugar de los más sensatos, honestos y capaces. Si llegas a tener puestos de mando, promueve siempre a los mejores. Fin de la fábula. Esta grabación es del dominio público. Las fábulas de Esopo, grabado para LibriVox.org por Carlos Uer. Fábula número 113. El camello, el elefante y el mono. Votaban los animales para elegir un rey. El camello y el elefante se pusieron en fila disputándose los sufragios, ya que esperaban ser preferidos sobre los demás gracias a su tamaño y su fuerza. Pero llegó el mono y los declaró a los dos incapacitados para reinar. «El camello no sirve», dijo, «porque no se encoleriza contra los malhechores. Y el elefante tampoco nos sirve, porque tendremos que estar temerosos de que nos ataque un marrano, animal a quien teme el elefante». La fortaleza más grande siempre se mide en el punto más débil. Fin de la fábula. Esta grabación es del dominio público. Fábulas de Esopo, grabado para LibriVox.org por Karen Savage. Fábula número 114. El camello visto por primera vez. Cuando los humanos vieron por primera vez al camello, se asustaron y, atemorizados por su gran tamaño, emprendieron la huida. Pero pasado el tiempo y viendo que era inofensivo, se envalentonaron y se acercaron a él. Luego, viendo poco a poco que el animal no conocía la cólera, llegaron a domesticarle hasta el punto de colocarle una brida, dándosela a los niños para conducirlo. Es natural que lo desconocido lo tratemos siempre con recelo y prudencia. Después de varias observaciones podremos tener un juicio mejor. Fin de la fábula. Esta grabación es del dominio público. Fábulas de Esopo, grabado para LibriVox.org por Karen Savage. Fábula número 115. El camello bailarín. Obligado por su dueño a bailar, un camello comentó: «¿Qué cosa? No sólo carezco de gracia andando, sino que bailando soy peor aún». Usa siempre cada cosa para el propósito con el que fue creado. Fin de la fábula. Esta grabación es del dominio público. Las fábulas de Esopo, grabado para LibriVox.org por Marvelous, que vive en Ottawa. Fábula número 116. El camello y Zeus. Sentía el camello envidia por los cuernos del toro y quiso obtener los suyos propios. Para esto fue a ver a Zeus, pidiéndole le regalara a él unos semejantes. Pero Zeus,
indignado de que no se contentara de su gran tamaño y fuerza, no sólo le negó el darle los cuernos, sino que además le cortó una parte de las orejas. La envidia no es buena consejera. Cuando quieras mejorar en algo, hazlo con tu esfuerzo y por tu deseo de progresar, no porque tu vecino lo tenga. Fin de la fábula. Esta grabación es del dominio público. Las fábulas de Esopo. Grabado para LibriVox.org por Marvelous en Ottawa. Fábula número 117. La cabra y el cabrero. Llamaba un cabrero a sus cabras para llevarlas al establo. Una de ellas, al pasar por un rico pasto, se detuvo, y el cabrero le lanzó una piedra, pero con tan mala suerte que le rompió un cuerno. Entonces el cabrero le suplicó a la cabra que no se lo contara al patrón, a lo que la cabra respondió: quisiera yo quedarme callada, mas no podría. Bien claro está a la vista mi cuerno roto. Nunca niegues lo que bien se ve. Fin de la fábula. Esta grabación es del dominio público. Las fábulas de Esopo. Grabado para LibriVox.org por Marvelous en Ottawa. Fábula número 118. La cabra y el asno. Una cabra y un asno comían al mismo tiempo en el establo. La cabra empezó a envidiar el asno porque creía que él estaba mejor alimentado y le dijo: entre la noria y la carga, tu vida sí que es un tormento inacabable. Finge un ataque y déjate caer en un foso para que te den unas vacaciones. Tomó el asno el consejo y dejándose caer se lastimó todo el cuerpo. Viéndolo el amo, llamó al veterinario y le pidió un remedio para el pobre. Prescribió el curandero que necesitaba una infusión con el pulmón de una cabra, pues era muy efectivo para devolver el vigor. Para ello entonces degollaron a la cabra y así curar al asno. En todo plan de maldad, la víctima principal siempre es su propio creador. Fin de la fábula. Esta grabación es del dominio público. Las fábulas de Esopo. Grabado para LibriVox.org por Marvelous en Ottawa. Fábula número 119. Las cabras monteses y el cabrero. Llevó un cabrero a pastar a sus cabras y de pronto vio que las acompañaban unas cabras monteses. Llegada la noche, llevó a todas a su gruta. A la mañana siguiente, estalló una fuerte tormenta y no pudiendo llevarlas a los pastos, las cuidó dentro.
pero mientras a sus propias cabras solo les daba un puñado de forraje, a las monteses les servía mucho más, con el propósito de quedarse con ellas. Terminó al fin el mal tiempo y salieron todas al campo, pero las cabras monteses escaparon a la montaña. Las acusó el pastor de ingratas por abandonarle después de haberlas atendido tan bien. Mas ellas le respondieron: mayor razón para desconfiar de ti, porque si a nosotras recién llegadas nos ha tratado mejor que a tus viejas y leales esclavas, significa esto que si luego vinieran otras cabras, nos despreciarías a nosotras por ellas. Nunca confíes en quien pretende tu nueva amistad a cambio de abandonar a las que ya tenía. Fin de la fábula. Esta grabación es del dominio público. Las fábulas de Esopo, grabado para LibriVox.org por Marvelous en Ottawa. Fábula número 120. El buey y la becerra. Viendo a un buey trabajando, una becerra que solo descansaba y comía, se condolió de su suerte, alegrándose de la de ella. Pero llegó el día de una solemnidad religiosa, y mientras al buey se le hacía a un lado, cogieron a la becerra para sacrificarla. Viendo lo sucedido, el buey sonriendo dijo: mira, becerra, ya sabes por qué tú no tenías que trabajar. Es que estabas reservada para el sacrificio. No te ufanes de la ociosidad, pues nunca sabes qué mal trae oculto. Fin de la fábula. Esta grabación es del dominio público. Las fábulas de Esopo, grabado para LibriVox.org por Carlos Uer. Fábula número 91. La corneja y las aves. Quería una vez Zeus proclamar un rey entre las aves, y les señaló un día para que comparecieran delante de él, pues iba a elegir a la que encontrara más hermosa para que reinara entre ellas. Todas las aves se dirigieron a la orilla de un río para limpiarse. Entonces la corneja, viéndose más fea que las demás, se dedicó a recoger las plumas que abandonaban los otros pájaros, ajustándolas a su cuerpo. Así, compuesta con ropajes ajenos, resultó la más hermosa de las aves. Llegó el momento de la selección y todos los pájaros se presentaron ante Zeus, sin faltar por supuesto la corneja con su esplendoroso plumaje. Y cuando ya estaba Zeus a punto de concederle la realeza a causa de tanta hermosura, los demás pájaros, indignados por el engaño, le arrancaron cada uno la pluma que le correspondía. Al fin, desplumada de lo ajeno, la corneja simplemente corneja se quedó. Nunca hagas alarde de los bienes ajenos como si fueran propios, pues tarde o temprano se descubre el engaño. Fin de la fábula. Esta grabación es del dominio público. Las fábulas de Esopo, grabado para LibriVox.org por Carlos Uer. Fábula número 92. La corneja y los pichones.
conoció una corneja, un palomar, que habitaban unos pichones muy bien alimentados, y queriendo disfrutar de tan buena comida, blanqueó sus plumas y se unió a ellos. Mientras la corneja estuvo en silencio, los pichones, creyéndola como uno de los suyos, la admitieron sin reclamo. Pero olvidándose de su actuación, en un descuido la corneja lanzó un grito. Entonces los pichones, que no le reconocieron su voz, la echaron de su nido. Y la corneja, viendo que se le escapaba la comida de los pichones, volvió a buscar a sus semejantes. Mas por haber perdido su color original, las otras cornejas tampoco la recibieron en su sociedad, de manera que por haber querido disfrutar de dos comidas, se quedó sin ninguna. Contentémonos con nuestros bienes, pues tratar de tomar sin derecho los ajenos sólo nos conduce a perderlo todo. Fin de la fábula. Esta grabación es del dominio público. Las fábulas de Esopo. Grabado para LibriVox.org por Carlos Uer. Fábula número 93. La corneja fugitiva. Un hombre cazó a una corneja, le ató un hilo a una pata y se la entregó a su hijo. Mas la corneja, no pudiendo resignarse a vivir prisionera en aquel hogar, aprovechó un instante de libertad en un descuido para huir y tratar de volver a su nido. Pero el hilo se le enredó en las ramas de un árbol y el ave no pudo volar más, quedando apresada. Viendo cercana su muerte, se dijo: hecho está, por no haber sabido soportar la esclavitud entre los hombres, ahora me veo privada de la vida. En cuanto mayor son los valores que se buscan, mayores son los riesgos. Fin de la fábula. Esta grabación es del dominio público. Las fábulas de Esopo. Grabado para LibriVox.org por Carlos Uer. Fábula número 94. El cuervo y la culebra. Andaba un cuervo escaso de comida y vio en el prado una culebra dormida al sol. Cayó veloz sobre ella y la raptó. Mas la culebra, despertando de su sueño, se volvió y la mordió. El cuervo, viéndose morir, dijo: desdichado de mí, que encontré un tesoro, pero a costa de mi vida. Antes de querer poseer algún bien, primero hay que valorar si su costo vale la pena. Fin de la fábula. Esta grabación es del dominio público. Las fábulas de Esopo. Grabado para LibriVox.org por Carlos Uer. Fábula número 95. El cuervo y Hermes. Un cuervo, que había caído en un cepo, prometió a Apolo que le quemaría incienso si lo salvaba, pero una vez liberado de la trampa, olvidó su promesa. Capturado de nuevo en otro cepo, dejó a Apolo para dirigirse a Hermes, prometiéndole también un sacrificio. Mas el dios le dijo: ¿cómo voy a creerte ahora, miserable, si ya engañaste y renegaste de tu primer señor? Si por nuestra voluntad faltamos a nuestra primera promesa, no tendremos oportunidad de que nos crean una segunda. Fin de la fábula. Esta grabación es del dominio público. Las de Esopo, grabado para LibriVox.org por Socran.oinotna, Huaslala, Nicaragua, 14 de marzo del 2007. Fábula número 96. El cuervo enfermo. Un cuervo que se encontraba muy enfermo dijo a su madre: Madre, ruega a los dioses por mí y ya no llores más. La madre contestó:
¿Y cuál de todos, hijo mío, tendrá piedad de ti? ¿Quedará alguno a quien aún no le hayas robado la carne? No te llenes innecesariamente de enemigos, pues en momento de necesidad no encontrarás un solo amigo. Fin de la fábula. Esta grabación es del dominio público. Las fábulas de Esopo, grabado para LibriVox.org por Socran.oinona. Huaslala, Nicaragua, 14 de marzo del 2007. Fábula número 97. El ruiseñor y el gavilán. Subido en un alto roble, un ruiseñor cantaba como de costumbre. Lo vio un gavilán hambriento y lanzándose inmediatamente sobre él, lo apresó en sus garras. Seguro de su próxima muerte, el ruiseñor le rogó que le soltara, diciéndole que con solo él no bastaría para llenar su vientre, y que si en verdad tenía hambre, debería de apresar a otros más grandes. El gavilán le repuso: necio sería si te oyera y dejara escapar la presa que tengo, por ir a buscar a la que ni siquiera he visto. No dejemos los bienes que ya tenemos por ilusiones que ni siquiera divisamos. Fin de la fábula. Esta grabación es del dominio público. Las de Esopo, grabado para LibriVox.org por Alex Agudelo, Bogotá, Colombia, abril 18, 2007. Fábula número 98. El ruiseñor y la golondrina. Invitó la golondrina a un ruiseñor a construir su nido como lo hacía ella, bajo el techo de la casa de los hombres, y a vivir con ellos como ya lo hacía ella. Pero el ruiseñor repuso: no quiero revivir el recuerdo de mis antiguos males, y por eso prefiero alojarme en lugares apartados. Los bienes y los males recibidos siempre quedan atados a las circunstancias que los rodearon. Fin de la fábula El ruiseñor y la golondrina. Esta grabación es del dominio público.